Eh, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta oportunidad me tocaba exponer acerca de mi trabajo de investigación, el cual tiene como título la indemnización por daños debido a la mala praxis médica en casos de aborto terapéuticos. Bueno, dentro de ello encontramos el problema de la investigación, ¿no? Eh, que vendría a ser el breve presentación del objeto y su enfoque en la unidad. Como sabemos, en las últimas décadas en el Perú, el asunto referente a la indemnización por daños debido a una mala praxis médica en casos de abortos terapéuticos han sido, como se dice, muy controversial debido a los casos que se presentan, ¿no? Todo ello debido a casos que sufren, en este caso las mujeres, realizados, en este caso, una intervención quirúrgica en un centro médico. Dentro de ellos se configura, dentro de ellos se configura y se podría mencionar aquellos daños que sufren las personas que vendrían a ser un daño emergente, un lucro cesante y hasta incluso un proyecto de vida, ¿no? Un daño al proyecto de vida. Asimismo, también vendría a ser, bueno, otra vertiente, un daño moral, en este caso psicológico. Por otro lado, lo que venimos a encontrar es el análisis de cómo se orienta o se identifica la responsabilidad civil para poder ejercer aquella indemnización por aquellos daños que sufren las mujeres al realizarse, en este caso, este proceso de aborto terapéutico, donde pues, se perjudica o en este caso no solo de una forma, como ya lo habíamos mencionado, y por lo contrario, influyen, en este caso, un perjuicio familiar que toma un rol muy importante en la sociedad, el cual se da por concluida la afectación en un futuro, ¿no? El intento de incrementar el número de familia o por ser primera vez madre. En este caso ya vendría a ser el proyecto de vida cuando se tiene proyectado tener una familia numerosa y al realizarse esta práctica terapéutica daña a la mujer y cancela, se podría decir, o perjudica este proyecto de vida que tiene como mujer, ¿no? En un futuro de ser madres de numerosos hijos. Bueno, dentro de ello encontramos también vendrían a ser los antecedentes nacionales, ¿no? En este caso, dentro de ello, podríamos mencionar a Pérez, donde nos menciona en su trabajo de investigación que el consentimiento, como en este caso informado en relación a los protocolos que se dan en los centros médicos mediante, en este caso, los profesionales médicos tendrían que darse en este caso a las mujeres para que puedan dar su consentimiento y se pueda realizar ello. En este caso, la mujer que realizó el procedimiento del aborto tendrá el derecho a requerir, en este caso, una indemnización solo en aquella situación donde hubo una omisión por parte del médico en brindar aquella información. En este caso, si que hay un protocolo de poder dar a conocer los riesgos que se dan, en este caso, eh, la intervención por parte del médico tendría que ser informada previa atención o previo operación a la madre, ¿no? La futura madre, y no posterior a ello. En este caso, García, en su estudio de investigación, nos menciona las acciones, en este caso, necesarias para que el aborto se encuentre permitido en el ordenamiento jurídico, donde nos menciona que la indemnización por daños por una mala praxis de un aborto terapéutico está orientada específicamente eh, a aquellos derechos de la mujer, en este caso, ¿no? Que fueron perjudicados y lesionados debido a la conducta del médico, ¿no? En este caso, vendrían a ser una conducta a una omisión por parte de su protocolo o a una negligencia o en este caso por parte del médico. Tábara nos menciona en su trabajo de investigación que en este caso las mujeres a un aborto legal donde señala que la aprehensión del aborto con un dilema de salud se da debido a que estos daños sufren las mujeres por encima de la etapa reproductiva. No obstante, se puede mencionar aquellas acciones para ayudar a disminuir la salud sexual, ¿no? A su vez, que se garantice las intervenciones del aborto y se puedan dar en este caso, ningún riesgo de la mujer. Nos habla acerca de cómo prevenir y para posterior a ello no estar, se puede decir, lamentando aquellos daños que las mujeres se dan a lo largo a lo largo del tiempo al incurrir en estos casos, en estos prácticas abortivas por parte de un centro médico y que
lleva a daños que a su futuro perjudican, ¿no? Su proyecto de vida. Posterior a ello, lo que encontramos son los antecedentes internacionales. En Argentina nos menciona Beatriz que eh, eh, se pueden realizar reclamos a una indemnización debido a una mala praxis por un accionar mal de un profesional médico, ¿no? En este caso, al dañar la integridad de la mujer, se puede llegar a hacer un reclamo a dicha indemnización. Asimismo, en Colombia nos menciona Fernández que solo se distingue del momento en el que nace el reconocimiento, en este caso, de los derechos de la persona. En este caso, el aborto terapéutico sí está permitido y en este caso al nasciturus, al que está por nacer, se le reconoce sus derechos desde el momento en que nace, ¿no? Al igual que la legislación peruana. En México, lo que nos menciona Ríos es que en este caso, la existencia del daño en la salud de la persona es consecuencia de aquella práctica realizada por el profesional debido a una imprudencia o negligencia eh, de aquel, es inapropiado proceder a la realización del reglamento o normativa legal. Por ende, se puede señalar que aquella inadecuada actuar debido a una negligencia o imprudencia por parte del profesional tiene aquel nexo causal debido al mal actuar por parte del profesional, ¿no? Al realizar o hacer estas acciones de negligencia o imprudencia, ¿no? O una omisión a su protocolo. Eso es lo que conlleva este daño, ¿no? Vendría a ser ese nexo causal de aquella situación por parte del médico a su paciente. Y lo que encontramos posterior a ello son los objetivos generales, el que es analizar el tratamiento jurídico de la indemnización por daños derivados a la mala praxis. Encontramos los objetivos específicos, el cual es examinar el marco legal peruano, identificar los tipos de daño y posterior a ello proponer criterios jurídicos. El problema general es cómo se regula y aplica la indemnización por daños derivados de la mala praxis médica en casos de abortos terapéuticos en el Perú. En problemas específicos, encontramos qué disposiciones legales regulan la responsabilidad médica en caso de abortos terapéuticos, qué dificultades enfrentan las víctimas al momento de acreditar la mala praxis, cómo se ha sido interpretada la responsabilidad médica por mala praxis. Dentro de ahí encontramos los conceptos, y en los conceptos encontramos la indemnización. Como sabemos, la indemnización es, como se dice, la reparación que se realiza con un valor monetario en el cual se le entrega a una persona debido a un daño causado, ¿no? Esto debiendo al objeto del cual se vuelve a la situación inicial, en este caso resarcir el daño causado por una parte, ¿no? También encontramos los tipos de indemnización, que es laboral, es civil y penal. Asimismo, dentro de ello, ¿cómo se puede reclamar una indemnización? Se puede realizar por vía judicial, en este caso, un proceso en lo que se debe realizar o acumular todas las pruebas que servirán para el caso, y así durante todo el proceso y el juicio donde se dan estas pruebas y ayudarán en este caso a la argumentación al momento de la oralidad, ¿no? Todas estas pruebas recabadas ayudan en parte del proceso y asimismo en la prueba de la oralidad, ¿no? Para tener pruebas fehacientes para que sus argumentos sean más sólidos y tengan más credibilidad. Asimismo, la vía extrajudicial o conciliación, por lo general, vendría a ser aquella conciliación, ¿no? Por parte de las partes, en el cual mediante una conciliación, el procedimiento es voluntario por las partes, como ya lo he mencionado, debido a que toman aquellas partes, en la parte dañada y en este caso el que ha ocasionado el daño, toman la iniciativa para poder resolver aquella controversia, aquella problemática, en este caso con un apoyo de un tercero, en este caso el conciliador, para que puedan, se podría decir, proponer ideas de solución y con su autonomía propia de ellos puedan aceptar aquella propuesta de solución y puedan solucionar aquella controversia. Aquí mismo encontramos lo que conduce los daños, el daño moral, como ya lo mencionamos. El daño moral vendría a ser, en este caso,
no un perjuicio económico, en este caso por lo contrario, es un perjuicio a la persona que sufre un dolor emocional, en este caso, o un dolor interno psicológico. Asimismo, el daño emergente. Respecto a este daño, es un daño que se caracteriza por un daño patrimonial debido a que consiste en la pérdida económica que sufre en base a un incumplimiento de un contrato o ya sea por un perjuicio por parte de un, en este caso, un profesional a su paciente, ¿no? Por dañarle y tiene, como se dice, un daño en su patrimonio, ¿no? Debido a que va a desembolsar dinero para que pueda recuperarse a lo largo de todo el tiempo de su proceso de terapias y todo ello, ¿no? También encontramos lo que vendría a ser lucro cesante, lo que en este caso las pérdidas de obtener ganancias porque no va a poder realizar algún tipo de trabajo debido a este perjuicio que se ha ocasionado, ¿no? Que de repente queda imposibilidad de trabajar durante un periodo, estas ganancias que debería de llegar a ella o a su patrimonio no llegan por lo que ha dejado de trabajar. Esto también es lo que vendría a ser el perjuicio o el daño que se le ocasiona a a la paciente, ¿no? Y el daño al proyecto de vida, como ya lo había mencionado anteriormente, las personas, por lo general las mujeres, y cuando tienen una familia, se proyectan a lo largo de toda su vida cuántos hijos van a tener, y si en este caso es primeriza, si ha tenido este problema, la imposibilidad de tener a futuro más hijos, su proyecto de vida de tener numerosos hijos para que una familia sea numerosa, queda, como se dice, nula, ¿no? Asimismo, también encontramos el aborto terapéutico, el sentimental y el eugenésico, ¿no? Eh, la metodología de la investigación que se ha empleado es un enfoque en este caso cualitativo, debido a que hemos recabado información ya de doctrina, jurisprudencia, para que en este caso la investigación se busque o se impacte a una situación sobre aquel aborto terapéutico, ¿no? Nos permite, en este caso, nos brinda un proceso en que se va a basar en un ambiente natural, sea la información es un ambiente natural de cómo se ha iniciado hasta cómo a lo largo del tiempo se ha dado esta controversia con el propósito de construir la realidad como tal, ¿no? Un tipo de estudio es un tipo de estudio de una investigación básica, un nivel de investigación, en este caso tiene como objetivo definir y describir un problema, el cual tiene muchas dudas y se aborda, como se dice, todo lo antes posible. Fin de ellos, se da un estudio explicativo para abordar y describir los conceptos en relación, en este caso, a responder a algunos eventos o sucesos que se dan en la sociedad, ¿no? El diseño de investigación es un diseño metodológico no experimental debido a que no vamos a realizar ningún experimento. Ni, en el caso, para que solamente se puedan analizar todo ello debido a recopilación de datos. No son informaciones, eh, como se ya mencionó, algo de su una naturaleza que se da de un momento hacia al final, algo natural y no vamos a proyectarnos, como se podría decir, en un trabajo de investigación cuantitativa, ¿no? Proyectarnos en datos y todo ello. No se va a realizar eso, en una experimental, no vamos a realizar un tipo de experimento. Eh, Dentro de ello encontramos la identificación de causas, vendría a ser la omisión de información, también la negligencia o imprudencia por parte del profesional médico al no realizar o no respetar su protocolo en este caso quirúrgico, para que puedan salir o salvaguardar la vida y el perjuicio del daño que le puede ocasionar a la paciente, la falta de personal capacitado. En este caso, al no tener un personal capacitado para que lleve consigo, en este caso, un procedimiento de labor terapéutico, configura una mala praxis, ¿no? Debido a que incrementa el riesgo que se puedan dar complicaciones a lo largo de la operación quirúrgica, ¿no? Como daños físicos o de órganos reproductores. La identificación de consecuencias vendrá a ser una consecuencia de responsabilidad civil debido a que se ha realizado un daño en contra de una persona ocasionado por quizá una negligencia, una imprudencia
o por un no respetar el protocolo de, de operación, ¿no? Y de tal manera en que se ocasiona el daño a la persona, ¿no? Afectación a la salud de los pacientes. En este caso, al darse esta mala praxis de un aborto terapéutico, puede en este caso perjudiciales para la mujer, en este caso debido a que conlleva infecciones, perforaciones intestinas. Dentro de todo ello, que es más perjudicial y más probable que se pueda quedar infértil a lo largo de este daño a la mujer y también corre el riesgo de perder la vida de la paciente, ¿no? Desconfianza en el sistema de salud pública. Ya si en este caso son abortos terapéuticos permitidos por ley, se dan en centros médicos autorizados por el gobierno, por el Estado, al no tener capacitación el personal para que pueda dar, en este caso, o realizar una operación, una intervención quirúrgica de una buena manera, ya habría desconfianza por parte de los pacientes, ¿no? Debido a consecuencias perjudiciales que se dan a las mujeres a futuro, llevaría en este caso desconfiar del sistema de salud público peruano, ¿no? Debido a la capacitación, debido a los equipos que se manejan en los centros, en los centros estatales de salud. Y bueno, dentro de ello encontramos lo que viene a ser las conclusiones, ¿no? Como en síntesis, lo que se puede mencionar es que la mala praxis en abortos terapéuticos puede generar daño a las personas, tanto físicos y morales, el cual genera dentro de esto un derecho a ser indemnizado por el daño ocasionado, ¿no? Con el fin de enmendar su daño, en este caso, ¿no? Asimismo, la mala praxis médica en un aborto terapéutico, en este caso no solamente genera daño físico, como yo lo mencioné, sino que acarrea perjuicios psicológicos, en este caso trayendo graves daños al paciente. Es por ello que se considera un indemnizar, en este caso, todos los efectos generados por esta mala praxis, ya sea por el daño ocasionado. Y por último, el reconocimiento sobre el derecho a la indemnización en caso de una mala praxis al realizarse un aborto terapéutico es un respeto que se genera a los derechos humanos y a la dignidad del paciente, sino que se dan para reparar el daño ocasionado al paciente y por lo contrario no se trata de sancionar al responsable. Las recomendaciones vendrían a ser eh, que se enfoque jurídicamente, en este caso, incorporar una respectiva perspectiva de género, donde el tipo de situaciones que afectan mayoritariamente a las mujeres al realizar, en este caso, un aborto terapéutico, tenga, en este caso, no se tenga vulnerabilidad de aquellas mujeres que atraviesan por estas circunstancias, donde se le debe de reparar, en este caso, de una forma inmediata y adecuada a la magnitud del daño ocasionado, ¿no? Esto refuerza la confianza, en este caso, del sistema de salud público peruano y de la justicia, ¿no? En base a que si se ocasiona un daño, se debe de resarcir aquel daño, ¿no? Pero inmediatamente y no en procesos largos, ni mucho menos perjudicando eh, el daño psicológico que aún se lleva a la mujer, ¿no? Más aún con este proceso largo y tedioso. Eso sería todo. Muchas gracias.